¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva explicación detallada. Oigan, hoy vamos a destruir de una vez por todas uno de los mitos clínicos más comunes y persistentes que existen. Es facilísimo mirar los resultados del laboratorio, ver un nivel de sodio sérico anormal y pensar de inmediato, claro, hay un problema con la cantidad de sodio en el cuerpo. Pero, a ver, ¿qué pasaría si la concentración de sodio en la sangre en realidad no reflejara para nada la cantidad total de sodio? Así es. El día de hoy vamos a desentrañar este misterio y establecer los principios verdaderos del equilibrio hídrico y del sodio. Comencemos. Rápidamente, este es nuestro mapa de ruta para hoy. Primero hablaremos del equilibrio hídrico y el sodio. Luego, nos meteremos con la fisiología y la famosa ecuación de Edelman. Pasaremos a la regulación de la homeostasis, los trastornos del agua, los trastornos del sodio y finalmente cerraremos con un concepto clave. Bueno, arranquemos con la primera parte, el equilibrio hídrico y el sodio. Para entender todo esto a fondo, tenemos que trazar una línea imaginaria, lo que podríamos llamar la gran división. De un lado de esta división, vemos que el sodio sérico, que se manifiesta como hiponatremia o hipernatremia, es esencialmente un problema de concentración. Básicamente nos dice cuánto líquido hay en relación con los solutos. Por el otro lado, el estado de volumen de un paciente, como cuando vemos hipovolemia o un edema franco, es en realidad un problema del contenido corporal total de sodio. Son dos cosas muy distintas. Pasemos a la segunda sección, donde nos metemos con la fisiología y la ecuación de Edelman. Si nos vamos a nivel celular, todo este concepto se apoya en una base matemática súper elegante, la ecuación de Edelman. Esta fórmula nos demuestra claramente que el sodio sérico es pura proporción. O sea, la hiponatremia representa un exceso relativo de agua en comparación con el sodio y el potasio. Y por el contrario, la hipernatremia nos indica que hay un déficit relativo de agua. Al final del día, siempre se trata de la proporción de agua. Y esta proporción importa muchísimo por cómo se distribuye el agua en nuestro cuerpo. Aproximadamente 2/3 del agua corporal total están escondidos dentro de las células y solo 1/3 está en el espacio extracelular. El detalle aquí es que el agua cruza las membranas como si nada, libremente, pero el sodio se queda predominantemente afuera. Por lo tanto, cuando aumenta la concentración extracelular de sodio, el agua sale de las células y las deshidrata, produce contracción celular, y cuando el sodio disminuye, el agua entra de golpe, generando edema en la célula. Lo que nos lleva a una diferencia que es de verdad crítica. No es lo mismo la osmolalidad medida en un laboratorio que la tonicidad efectiva. La tonicidad efectiva solo toma en cuenta a esos osmoles que no cruzan libremente la membrana, como el sodio y la glucosa, que son los que realmente mueven el agua. Un exceso de urea, por ejemplo, sí te va a elevar la osmolaridad en los resultados, pero la urea cruza las membranas sin pedir permiso. Es un osmol ineficaz, no causa cambios drásticos en los líquidos. Vámonos a la sección 3. ¿Cómo regula el cuerpo toda esta homeostasis? Todo este show empieza en el cerebro. Ahí tenemos osmorreceptores súper específicos alrededor del tercer ventrículo, que responden rapidísimo a la hipertonicidad y a la angiotensina 2. Y a nivel renal, la nefrona es la que ejecuta las órdenes. El túbulo proximal se avienta una reabsorción masiva isoosmótica de sodio y agua. Luego, la rama ascendente gruesa del asa de Henle actúa como el segmento diluyente porque es impermeable al agua. Y ya al final, el túbulo colector es el que concentra o diluye la orina bajo estricto control hormonal. Y el gran director de esta orquesta reguladora no es otro que la vasopresina. Esta hormona llega, se une a su receptor B2 en el túbulo colector y promueve que se inserten canales de aquaporina 2 para reabsorber agua libre. Pero ojo con este detalle clínico. La vasopresina responde a los estímulos osmóticos, claro, pero también estímulos que no tienen nada que ver con la ósmosis. Cosas como una hipovolemia severa, el dolor, el estrés crónico o incluso unas simples náuseas pueden apoderarse del control y anular los desencadenantes osmóticos. El cuerpo literalmente sacrifica la concentración con tal de preservar el volumen. Con eso en mente, pasamos al punto 4, directo a la clínica, los trastornos del agua. La hiponatremia es el pan de cada día, el trastorno electrolítico más frecuente que van a ver. Y casi siempre nos está gritando que el riñón no está pudiendo excretar el agua libre, muchas veces por culpa de una vasopresina que no cede. Para entenderla, se clasifica según el volumen. Puede ser hipovolémica, donde pierdes sodio y agua parejo, euvolémica, que es un exceso puro de agua, como en el CIDH, o hipervolémica, donde sobra sodio y sobra agua, pero gana el agua por mucho, como pasa en insuficiencia cardíaca. Por eso, el algoritmo diagnóstico nos pide a gritos confirmar primero la tonicidad y luego revisar el estado del volumen extracelular para no cometer errores de tratamiento. Ahora bien, en la otra esquina tenemos la hipernatremia. Y a diferencia del caso anterior, la hipernatremia casi siempre refleja que perdimos agua libre o que el paciente, por la razón que sea, no puede tomar agua.
ya sea por diabetes insípida, pérdidas insensibles o porque el mecanismo de la sed está alterado, algo muy común en pacientes neurológicamente comprometidos o de edad muy avanzada. Pero mucha atención aquí, porque el manejo de cualquier disnatremia, sea cual sea, pide muchísima cautela debido a la adaptación cerebral osmótica. Fíjense, en una hiponatremia crónica, el cerebro se deshace de osmoles intracelulares para que no se hinche. En la hipernatremia crónica hace lo opuesto, genera sus propios osmoles idiogénicos para recuperar su volumen. Si llegamos y corregimos el sodio rapidísimo en cualquier dirección, rompemos esta adaptación brillante y podemos provocar un edema cerebral masivo o el tristemente célebre síndrome de desmielinización osmótica. Aquí la paciencia salva vidas. Cruzamos entonces a la sección 5, los trastornos del sodio. Regresando a esa gran división que hicimos al inicio, vamos a hablar ahora de la cantidad absoluta de sal. Una hipovolemia verdadera significa que el cuerpo de plano perdió sodio y agua. Sin embargo, los estados edematosos como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis o un síndrome nefrótico son una paradoja tremenda. El cuerpo está literal ahogado en un exceso de sodio y líquido, pero como el volumen arterial efectivo está disminuido, el riñón jura que está seco. Esto desata una tormenta. Se activa el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la vasopresina, atrapando al paciente en un círculo vicioso de retención de líquidos. Y para cerrar con broche de oro, vamos a la sección 6, con nuestro concepto final clave. Si se llevan solo una cosa de toda esta explicación, que sea esta. La concentración sérica de sodio, el numerito en el laboratorio, es en el fondo un problema de agua. Punto. Por el otro lado, la hipovolemia y el edema son trastornos del contenido corporal total de sodio. No son lo mismo, aunque a simple vista parezca que se superponen todo el tiempo. Entender esta diferencia cambia por completo las reglas del juego cuando pensamos en usar líquidos intravenosos o diuréticos. Así que, conociendo esta división crítica y lo drástico que pueden adaptarse los riñones y el cerebro, les dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Cuál va a ser su estrategia exacta la próxima vez que se enfrenten a un desequilibrio paradójico de líquidos? Sí, como final, Claudia Villegas Peredo.